¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 3,79. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otro espacio de caminata por la ciudad, el país y la comarca que tenemos siempre en este programa del economista callejero. Quien les habla, el Agrio de la Bandera, tiene el agrado de presentarles este espacio de reflexión. Hoy me acompañan Néstor Grajales y Ricardo Clavi. Hoy Henry Tejera, nuestro hombre de la tecnología, nos ha dejado, no pudo estar con nosotros, pero nos ha dejado un audio de un tema que es muy interesante, ya se los adelanto. En esta jornada vamos a tratar un tema que me parece muy poco tocado por la prensa nacional, siendo que es algo vital para el país. Son esas cosas que están en el suelo de cualquier reflexión que uno tiene que ver con la vida política, con la actividad económica. Nadie hace escala en esto, sin embargo todo el mundo hace pie en ello. Y me refiero a la geografía, a la geopolítica. Porque el Uruguay es un país generalmente es muy racionalista y parte de la base de que la percepción de las cosas parte de la construcción intelectual de la que se hace pie. Sin embargo, la geografía siempre manda, la geopolítica siempre manda, y hay un tema que tiene que ver con, que hemos hablado durante años, que es el asunto de la integración regional, el Mercosur, etcétera, que tiene mucho más de construcción intelectual y política que de construcción geográfica. Hoy tenemos el agrado de invitar y agradecemos su participación aquí a el capitán Juan José Maceo, capitán de Marina, que ha integrado la Comisión Binacional de la Laguna Merín, pero además es un hombre que tiene perdón, porque hoy la tos se me los arbolitos hacen su trabajo. Su trabajo, exactamente. Decía, hombre que ama mucho el mundo de la historia, el mundo de la geografía, de la geopolítica, y eso le da una perspectiva muy peculiar. Aquí, en este tiempo, bueno, él está en este momento viviendo en Brasil, pero viaja permanentemente a Uruguay. Y bueno, le queremos un poco consultar sobre esa otra mirada de la integración regional que tiene que ver más con lo local, con lo geográfico cercano, que con esa construcción macro ideológica que a veces son la Unión Europea, el Mercosur, en fin, etcétera. Juan José Maceo, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal, Freddy? Un gusto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, agradecemos tu participación, sabemos que tu tiempo es muy valioso y estás haciendo cosas muy importantes allí, en donde estás residiendo ahora, que es del otro lado de la frontera. Pero siempre tu mirada nos interesa para saber, para tener un poco, digamos, noticia de qué es tu perspectiva en estos días. Sobre todo ahora, por ejemplo, el Uruguay acaba de hacer un acuerdo con el acuerdo transpacífico. Siempre se está hablando del acuerdo Mercosur, Unión Europea, en fin, siempre son cosas que están sobre la mesa y a veces la gente común le resulta algo lejano y dice, oye, ¿y a mí qué? Bueno, creo que vos nos podés orientar en ese sentido, porque tenés una mirada mucho más cercana, mucho más de acompañamiento a lo concreto. Contanos un poquito tu experiencia en la frontera seca con Brasil y la integración con el sur de Brasil. No hay un solo Brasil, hay muchos Brasiles. Entonces, bueno, vos estás en el Brasil del sur, que es otra cosa un poco distinta al resto del Brasil.
Contanos un poquito tu impresión sobre el tema de la integración regional al día de hoy. Bueno, el tema es que tanto el sur de Brasil, la mitad sur de Río Grande do Sul, que es lo más parecido al Uruguay, lo más parecido en producciones, en gente y todo, es que tampoco tiene la visión de lo regional. Los estados nacionales hicieron mucho daño en un continente que, a pesar de todos los pesares, era un continente unido, integrado en tiempos de España y Portugal, con un trasiego cómodo de las personas y las cosas. Cuando se crean los estados nacionales estos, se sienten casi obligados a marcar esas fronteras estrictas, porque claro, son tan iguales todo lo que hay de un lado y del otro, que tienen que decir esto es mío y aquello es tuyo, y poner una raya en el medio que separa. Si ustedes piensan en los mapas que son de uso corriente, recordarán que del otro lado de la frontera se pone un color parejo, único, y prácticamente no se sabe qué hay allá. Acá termina el mundo, en el alambrado termina el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si las regiones estas transfronterizas son, como efectivamente lo son, muy parecidas, idénticas, si se quiere, la vida no termina en el alambrado. Perdón, se está oyendo. Sí, perfectamente. Siento unos ruidos. No, el silencio es porque estamos escuchando atentamente lo que estás diciendo. El tema es que la vida de un lado y del otro podrían inducirse mutuamente en beneficio de las dos, pero allí está la frontera. Acuerdos como el del Mercosur son acuerdos en definitiva en la búsqueda de un mercado común para cosas diversas, mercaderías diversas, las que se puedan producir de un lado y del otro, pero cuando en realidad las dos regiones, y en algunos aspectos las tres, si consideramos por ejemplo la pampa argentina, todo el Uruguay y la mitad sur de Río Grande do Sul, que producen lo mismo, no hay intercambio. Lo único que hizo el Mercosur al levantar para algunas cosas el alambrado fue poner en competencia entre sí a los productores, y cuando quieren acuerdos externos, Mercosur para afuera, lo único que se consigue con el esquema Mercosur es que los productores de los distintos países vayan en competencia entre sí al exterior a beneficio del comprador externo, que va a conseguir, nos va a poner en remate a todos para conseguir el mejor precio. El Mercosur fue visto como, desde la distancia, como países complementarios, uno tropical y subtropical, Brasil, otro de clima templado, otro como la Argentina, que abarca una variedad enorme, que podrían complementarse, pero cuando vamos a la frontera y encontramos que tenemos las mismas actividades, no hay nada que nos agrupe para presentarnos juntos en el mercado externo. Es decir, son los acuerdos estos que hacen los burócratas en las capitales, que están siempre lejos, geográfica y anímicamente, de la frontera. La frontera es el borde, y cuando se habla de integración, la frontera debería ser el centro. La frontera es el órgano integrador, no es el límite, el limes romano, una raya que tenía hasta carácter de divinidad. La frontera es el ámbito de intercambio, el ámbito más vivo. Si la frontera fuera atendida realmente como factor de desarrollo, si los habitantes, la producción transfronteriza estuviera trabajando unida, la frontera no era un lugar externo al resto del país, sería el centro de la región.
pero eso es lo que falta, y falta el concepto, falta en Uruguay y falta también aquí en Brasil. Para el gobierno central de Brasil, Río Grande do Sul y la mitad sur todavía son el último extremo del país. El Sahara. Y para Uruguay es más o menos lo mismo. El Sahara, ¿no? Es que exactamente, y para Uruguay es igual, porque la frontera, vamos a ver, hay una realidad. La guerra la ganó Montevideo, la guerra contra la campaña, que es el lugar de cuyo trabajo todos comemos, la ganó Montevideo, la ganaron los que se cambian papelitos entre sí, mientras en la campaña doblan el lomo sobre la tierra. Entonces, habiendo ganado Montevideo, las dirigencias políticas del interior están subordinadas a Montevideo, las poblaciones son subordinadas a Montevideo a través de sus dirigentes, y la frontera no cuenta con el incentivo para crecer, porque en definitiva, si la frontera crece, quien pierde poder es el centralismo montevideano. Si piensan lo que ocurrió con la frontera sobre el río Uruguay en la parte de las tierras más ricas del país, donde los productores argentinos, corridos por los impuestos verdaderamente abusivos que había del otro lado, esa parte se enriqueció, no solo en términos simplemente de dinero, en términos tecnológicos, en calidad productiva, y esos departamentos pasaron a tener una presencia que antes no tenían. Ahora, la frontera con Brasil, que fue siempre la frontera alzada, la frontera que se ponía de punta a las pretensiones montevideanas, está como siempre bajo la pata del poder central, claro, privándonos de un órgano vinculante con Brasil. Está claro que esa perspectiva absolutamente revulsiva respecto de lo políticamente correcto, lo cual yo coincido con la mirada, no solamente con la frontera, coincido con el interior en general respecto de Montevideo. ¿Cuál sería para tu mirada, digamos, el camino de salida? ¿Qué tendría que hacer el Uruguay, al menos el Uruguay, para empezar a desandar ese camino y reconducir el sendero hacia otro destino? Para mí, la asimetría en términos de poder efectivo entre Montevideo y el interior hace que el sistema de dependencia del mundo interiorano se acelera y se profundiza esa dependencia. Solo con un conductor o conductores lúcidos y capaces de poner en riesgo su propio acceso al poder que Montevideo otorga, que pudieran, en términos bastante reales, alzar a la campaña contra Montevideo en beneficio del propio Montevideo, que con sus vicios intelectuales y políticos solo tiene vocación de enclave extranjero, sin sentido nacional, siempre mirando en el muelle, mirando el barquito que llega, sin mirar a la campaña. En América tenemos un ejemplo excepcional de un estado que comprendió eso, que fue Brasil, cuando construyó una capital nacional, terminando con la capital colonial, que era Río de Janeiro, ¿verdad? Ahora, eso requirió la lucidez de muchos pensadores y la decisión final que fue tomada por el presidente Juscelino Kubitschek, ¿verdad? Claro. Ahora, desde el punto de vista, digamos, institucional, ¿cómo lo podríamos arreglar esto? Porque digo, está bien, vos planteas un problema que uno intelectualmente
digamos, lo acepta, lo entiende y además lo comparte. Pero, ¿cómo se desanda este camino? Porque si no, corremos el riesgo de los próximos 3 siglos seguir hablando de lo mismo, ¿no? Es que es lo que te decía Freddy, para mí el proceso ese de dependencia, que no es solo contra el interior, sino que es un proceso antinacional, se acelera, se autoalimenta y se acelera de continuo. Entonces, ¿qué sucede? Los órganos que debieran manejar la integración no están en manos de los que sabrían integrarse, están en manos del gobierno central y las cancillerías que negocian entre el poder central de un estado y de otro. Entonces el proceso es de no acabar, lo cual no quiere decir que no existan experiencias que de algún modo son ricas a lo largo de las fronteras nuestras. Por ejemplo, Rivera es una experiencia de integración real. Rivera es una experiencia de integración real con todos los elementos jurisdiccionales de los países que son los que marcan esa impronta de separación. Me refiero a migraciones, aduanas y demás, están lejos de la ciudad, dejando que la frontera tenga vida. Por lo menos estamos hablando de vida ciudadana, ¿verdad? En lo inmediato. En Aiguá, en Aceguá, Aceguá Brasil y Aceguá Uruguay, por intervención de un órgano brasileño ya hace más de una década, que fue la Agencia de la Laguna Merín, tiene saneamiento en común. Es algo que es muy difícil que pueblos gemelos, pero de 2 estados, tengan su saneamiento en común. Bueno, eso era un proyecto que lo que se llevó a cabo en Aceguá era para repetirlo a lo largo de toda la frontera. El proyecto fue trabado, lisa y llanamente trabado. Es decir, las fuerzas que se valen del reforzamiento del poder central en los estados saben muy bien que deben impedir la vida transfronteriza para poder dominar los territorios que ellos desean y las poblaciones que ellos desean someter. Es así, es una cosa tan cruda como eso, de modo que a nivel institucional es muy difícil pensar que haya solución para esta situación tremenda de falta de visión, aún peor, de intereses inconfesables que operan en las capitales nacionales. Ahora, eso que decís es bien crudo, pero muy cierto. Quería llevarte a un terreno un poco más pedestre, y es que es algo en el cual tú has estado vinculado, tú has trabajado en la Comisión Binacional de Laguna Merín, y en algún momento se habló de que había, digamos, la posibilidad de que la producción de la zona saliese por Laguna Merín. No sé, ese proyecto, esa idea que por lo menos en algún tiempo tuvo mucha buena prensa, digamos, ¿qué ha quedado? ¿Realmente se puede efectivamente salir por el lado de Laguna Merín con producción uruguaya, de la región, de la frontera? ¿Es posible eso o es una utopía en realidad como tantas otras de las que vagabundean por aquí? Mira, en cuanto a la posibilidad, siempre existe, pero tiene condicionantes, y voy a las más sencillas, a la de la posibilidad. Primero, no puede ser solo de salida, tiene que tener retorno. Es imposible armar unas líneas de transporte que solo fueran en un sentido, porque encarecerían de tal manera la actividad transportista, hablando de los buques, ¿no? Sí. Solo en situaciones excepcionales, para algunas cargas, por ejemplo, el petróleo. Los buques petroleros normalmente traen carga en un solo sentido, desde los países productores de petróleo
a sus clientes en el resto del mundo. Pero si no, tiene que haber cargas de retorno. Hay otro problema. Siempre estamos pensando en carga de salida porque alguien hace números y dice, podemos salir por el puerto de Río Grande en vez de salir por Montevideo. No, el puerto de Río Grande es un puerto que está muy próximo y en las distancias breves no es donde el transporte por agua muestra realmente sus beneficios, porque los costos portuarios en las dos puntas encarecen lo que el transporte en sí mismo abarata. Entonces, en la medida en que se quisiera tener un sistema realmente beneficioso, tendría que haber también movimiento de cargas con lugares más lejanos que el puerto de Río Grande. Ahí estamos hablando del tema de las probabilidades. Y de la posibilidad, mejor dicho, más que de la probabilidad, de la posibilidad. Pero hay algo que lo conozco, aprendido en la mejor escuela, que es la del fracaso. Yo dirigí durante muchos años un proyecto de puerto en la Laguna Merín. Y como todo uno también se obnubila con las posibilidades, con sus propios planteos. El tema real lo vine a descubrir estando en la comisión de Laguna Merín. Aquel proyecto no salió, fue un fracaso, la sociedad que lo llevaba adelante se disolvió y tal. Pero lo descubrí después. No hay carga suficiente para activar un sistema de transporte por agua con sus costos infraestructurales correspondientes y con los costos de las embarcaciones y demás. No hay carga suficiente. Yo hice los cálculos de cargas y daba bien, pero daba bien pensando que toda la carga que había, en el momento en que alguien le hiciera una guiñada diciendo vengan para el agua, iban a tirarse todas de cabeza. Y esa no es la realidad. Las cargas pueden encaminarse por otros lugares, no necesariamente por un tema de economía de transporte. Hay acuerdos, hay me gusta o no me gusta, arreglos entre las partes, hay cargas que pueden estar allí, pero que no se reúnen en los volúmenes necesarios, en el tiempo necesario para formar la carga completa de un buque y cosas por el estilo. Por eso lo que traté de hacer, que parecía una contradicción con mi condición de marino y demás, estando en la comisión de Laguna Merín, era empujar para el lado del desarrollo, de la producción. Piensen que la cuenca de la Laguna Merín tiene 1 millón de hectáreas subutilizadas o directamente baldías. Entonces, me fui para el lado del desarrollo, porque además el tratado que tenemos con Brasil, que es excepcionalmente bueno, es un tratado para el desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín, de la cuenca binacional. Pero el tema es que, especialmente a nivel de gobierno, y nadie se animaba a contradecir, pensaron que el tema era la navegación, y hasta se cometieron errores de todo género haciendo planteos en ese sentido. El asunto no es, la navegación es un instrumento más en el desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín, pero hay muchísimo para hacer en términos de producción, y no es solo un problema de tierra no falta, al contrario, sobra, tierra abandonada. Calidad de productiva existe, hay tecnología para aplicar mejor, sí que se puede aplicar, pero hay un enorme problema que es social. Todos padecemos, y en la mitad sur de Río Grande do Sul, aunque en menor medida también, padecemos de conformismo. Hay una falta de vocación por crecer, por ir a más, un conformismo que lo tienen los poderosos y lo tienen también los que andan al suelo. Somos conformistas, y el conformismo no tiene nada que ver con la resignación como virtud histórica o virtud cristiana. El conformismo es el dejar que las cosas sigan como están, y ese es el enorme problema
que frena el desarrollo en esa región este y noreste del país. Estimado Juan, bueno, excelente tu anotación y tu mirada, porque creo que es lo más relevante de toda esta conversación. Llegamos hasta el fin de este bloque. En algún momento nos gustaría que volvieras a estos micrófonos. Agradecemos tu participación una vez más y espero que todo esté bien por allí, por la zona donde estás viviendo. Bueno, encantado, te agradezco los buenos deseos y agradezco muchísimo que me hubieran llamado para poder hacer algún comentario sobre mi visión sobre estos temas del desarrollo, que creo que si no es transfronterizo no hay desarrollo posible. Bueno, muchas gracias, Juan. Al contrario, abrazo grande. Hablamos con el capitán Juan José Maceo, capitán de Marina, ex integrante de la Comisión Binacional de la Laguna Marín. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y volvemos a este espacio del economista callejero. Hoy Ricardo ha traído una nutrida agenda de turismo. Más o menos. Tenemos unas excursiones para Mercedes el 29 de noviembre, este fin de semana, que va Anda Canelones, va a Mercedes con viaje en catamarán hasta Villa Soriano, con almuerzo incluido, alrededor de 3.200 pesos. Después nos vamos a Enero, que también es a Mercedes, pero esta vez va a Charrúa Viaje, para el Jazz a la Calle los días, desde el 17 en adelante, 2 días, y 3 días y 2 noches. Tenemos un poquito más acá la fiesta del mate, este fin de semana en San José. Hoy estuvimos en comunicación con gente de la Intendencia de San José, quien nos pasó que son 9 tropillas que hay en el ruedo. Es la 21ª Fiesta Nacional del Mate, 30ª edición del Día del Gaucho, donde hay un abanico interesantísimo de acontecimientos que tienen que ver con las parcerías, con lo folclórico y con lo artístico, ya que el viernes y el sábado hay artistas del nivel de Lucas Hugo, de Soledad, de La Barna Carrero, de Carlos Malo, de Lucía Chape, y hay ballet folclórico, y el domingo hay un desfile por la ciudad. Y tenemos que anunciar que el 6 y el 7 de diciembre en Aguas Corrientes, en la cancha del Club Atlético Aguas Corrientes, se realiza la Fiesta del Agua 2025.
tanto que hemos hablado del agua en este programa. Y bueno, y ahora vamos a tratar de comunicarnos con Marcelo Crespi, que es el director de turismo de la Intendencia de Tacuarembó, con quien queríamos hablar acerca de el Festival de Carlos Gardel. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes a vuestra audiencia, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, te escuchaba con una nutrida propuesta turística en diversos departamentos y destinos del país, la verdad que da gusto escucharlo, ese Uruguay natural que es válido para todo el territorio y que bueno, justamente cuando uno escucha que destinos del interior se destacan con estas propuestas, motiva porque bueno, el interior en materia de turismo viene creciendo y creo que todos los departamentos tenemos algo para proponer. En nuestro caso, con el Festival Carlos Gardel ahora en diciembre, que es un evento, segunda edición del Festival Carlos Gardel Internacional. Perfecto. Exactamente, y bueno, un evento que anduvo muy bien el año pasado y que este año también va a ser seguramente un evento de alta talla, ¿no? Dime de qué días es y qué es lo grueso del espectáculo. Bueno, comienza el jueves 11 hasta el domingo 14, o sea, son 4 días que vamos a estar a full con actividades tangueras. Como decimos, Tacuarembó se viste de tango realmente, porque algo que ha tenido como la organización y sobre todo, principalmente Matilde Vera, que es quien está liderando toda la organización de este evento, nosotros lógicamente como Dirección de Turismo trabajando y apoyando en todo lo que nos corresponde. Pero algo bien interesante son las actividades que digamos en el Teatro Escayola como sede principal, pero también en la plaza frente al teatro, también en el café del teatro, en el museo, en el MUAR, que está en el espacio Escayola y que bueno, que también una propuesta turística cultural de primer nivel. Van a haber bailarines de tango en las calles de Tacuarembó, recorriendo las plazas, los bares y cafés de Tacuarembó, los restaurantes también van a estar con propuestas tangueras. O sea, realmente Tacuarembó se viste de tango en homenaje a Carlos Gardel. Y bueno, ahí hay actividad todos los días, desde las 19 horas comienzan las actividades cada uno de estos días, con artistas nacionales, con artistas internacionales, o sea, artistas locales también, una propuesta tanguera de primer nivel, diversa, y sobre todo destaco eso, ¿no? El nivel de cada uno de los artistas que va a estar presentando su arte. Perdón, Marcelo, ¿los espectáculos tienen algún costo? ¿Es entrada libre? ¿Hay alguno que tenga y otros que no? ¿Cómo es el tema? 100% gratuito. En esta ocasión, el segundo Festival Carlos Gardel, todas las actividades serán 100% gratuitas, libres de todo costo. Podrán los visitantes participar de cualquiera de estas actividades sin tener que abonar nada. E incluso estamos trabajando también en lo que son City Tours para poder recorrer la ciudad de Tacuarembó durante la mañana, durante la tarde, previo al comienzo cada jornada de lo que es el festival, que puedan descubrir también un Tacuarembó con una propuesta muy diversa turística. Y el día viernes a las 9:30 de la mañana estará saliendo un ómnibus desde el Teatro Escayola hacia Valledén para poder conocer allí el Museo Carlos Gardel, que es un museo que hace poco más de 3 años lo hicimos a nuevo, un museo que quedó realmente muy linda toda la propuesta porque es sensorial, interactivo, es un museo muy moderno, de la mano de José Garín, el museólogo que lo hizo realmente un trabajo fantástico. Y bueno, vamos a poder invitar a todos quienes gusten ir hasta Valledén de forma gratuita también, en uno de los ómnibus que cuenta nuestra intendencia, un ómnibus eléctrico, y bueno, allí poder recorrer, poder conocer Valledén también, además de lo que es el Museo Carlos Gardel, un entorno natural espectacular, regresando a las 12 del mediodía a la ciudad de Tacuarembó nuevamente, para bueno, prepararnos ya para la tarde-noche, recibir nuevamente los espectáculos que se van a llevar a cabo en el teatro mismo. Y dime, Marcelo, ¿y qué otro atractivo cercano tiene? Digo, nosotros en un momento hablamos contigo sobre la ruta de los dinosaurios, que está cerca. Exacto. También, pero tú me decías hace poco que estaban inaugurando unos miradores ahí cerca de Laguna de Bañados de Rocha. ¿Ya está inaugurado? Efectivamente. No está inaugurado aún, estamos en obra todavía, porque es realmente una obra que además es un trabajo especial, porque es en altura, o sea, hemos tenido algunas dificultades, ya está prácticamente que finalizada la obra, esperemos ahora en diciembre poder definitivamente inaugurarlos.
pero desarrollamos tours desde la Dirección de Turismo a partir del mismo día jueves en el Teatro Escayola a las 10 de la mañana. Quienes deseen, desde allí se va a partir a hacer un recorrido por el centro de la ciudad, conociendo lo que son los edificios históricos y los museos de nuestra capital departamental. Estas actividades de tour, van a estar a cargo de estudiantes de la carrera de turismo del Polo Tecnológico en su calidad de pasantes, y bueno, van a poder justamente trabajar y poder mostrar lo que han aprendido, lo que han desarrollado, y poder enseñar a los visitantes lo que tiene Tacuarembó para proponer. El día viernes, esta excursión que sale rumbo a Valledén, como lo decía, 100% gratuita, y el día sábado también sugerimos algunos de los paseos, de las visitas que se pueden realizar. Puntualmente para el día sábado que proponemos el balneario Iporá, para poder estar un poco en contacto también con lo que es la naturaleza de nuestro departamento, poder conocer los senderos del Iporá, poder hacer un avistamiento de aves, poder estar en un lugar que es realmente fantástico, el Iporá, tan solo 7 kilómetros del centro de la ciudad, y la propuesta también de poder realizar un almuerzo típico allí en balneario Iporá, en el restaurante El Roble, que propone cocina típica local, o sea que es una propuesta completa. Y para el día domingo proponemos también un city tour por la ciudad, recorriendo lo que es el Parque Rodó y la Laguna de las Lavanderas, que es el predio donde se realiza la fiesta tradicional más importante del Uruguay y la región, donde allí se van a poder recorrer las distintas esculturas que hay en el entorno a la Laguna de las Lavanderas, desde lo que es el monumento a la mujer, el monumento al caballo que sale de la tierra, el monumento al gaucho, el monumento a la lavandera. O sea, una propuesta muy nutrida de actividades para quienes vengan a conocer y a disfrutar del Festival Carlos Gardel, que además se lleve justamente una impresión de todo lo que Tacuarembó tiene para proponer en materia de turístico, histórico, cultural y de naturaleza también. Bien, Marcelo, bueno, te agradecemos la intervención, muy interesante todo lo que nos dices, ya que Tacuarembó se está destacando por ese diversidad de actividades culturales y artísticas que se hacen en diferentes momentos, y nos parece bueno apoyarlo desde todo el país y que la gente de todo el país sepa qué es lo que pasa ahí. Ricardo, no se agota en todo lo que el señor Crespi nos comentó, lo que tú también nos comentaste. Hemos conversado acá porque somos entusiastas difusores del tema cascadas. Sí, hablamos la semana pasada del tema hay cascadas. una beta ahí turística importante en coordinación, en asociación con privados, que en la mayoría de los casos es en predios privados que están, pero Tacuarembó tiene una de las mayores concentraciones de cascadas en nuestro territorio nacional. Marcelo, ¿ustedes tienen algún inventario o tienen algún recorrido de cascadas? Bueno, la verdad que es muy bueno el aporte. Uno intenta ser breve, poder transmitir, pero realmente Tacuarembó tiene mucho para ofrecer en materia de turismo, y algo que un eslogan que estamos utilizando, ¿no? Naturaleza, cultura, tradición. Tacuarembó lo tiene todo, y bueno, y vaya si realmente habrá cosas para hacer y descubrir acá en el norte profundo del Uruguay. Como bien lo decía, somos uno de los departamentos con mayor concentración de cascadas. Se van descubriendo, porque además también tenemos lo que son distintos programas turísticos que recorren y visitan, que nos dicen que no paran de sorprenderse, porque Tacuarembó no para de dar productos turísticos. Y bueno, en ese sentido hemos trabajado mucho en lo que ha sido el turismo de naturaleza, el turismo rural. Estamos trabajando muy fuerte con lo que es el corredor Quebradas del Norte, que es un corredor que está sobre lo que es la Cuchilla de Aedo, en el límite entre Salto, Rivera, y bueno, y ahí tenemos hoy más de 30 operadores turísticos vinculados al sector justamente, ofreciendo distintos tipos de servicio, pero por ejemplo Camping y Sendero del Charrúa, que es un espacio, un camping natural espectacular, increíble lo que es ese camping. El lugar parece sacado de una película realmente, con cascadas naturales, con senderos. Tenemos otro también, el Camping Entre las Sierras, que ofrece una propuesta de alojamiento, una propuesta gastronómica, que está al pie del Cerro Boavista, y que tiene allí también un sendero que bueno, permite ascender, permite llegar a la cima del cerro y poder apreciar las quebradas del norte en su máxima expresión, y son lugares realmente increíbles, que uno se sorprende que existan estos paisajes y estos lugares en nuestro Uruguay. Y bueno, y nosotros como tacuarembóenses que nos sentimos muy afortunados por esto, ¿no? Y puedo seguir mencionándoles y nombrándoles un montón de cosas
cosas más que se pueden hacer. Estamos trabajando muy fuerte con el astroturismo, próximamente estamos ya trabajando en la construcción, que quienes nos visiten lo van a poder ver en Valle Edén, un astromirador para el desarrollo de la actividad del astroturismo. Estamos trabajando con un operador, con Quincho Nativo, en lo que es el avistamiento de aves también, con una fuerte impulso en esto, porque bueno, en un humedal que tiene allí próximo al establecimiento, en poco menos de una hora se detectaron más de 90 especies de aves, y eso hace que justamente sea una potencialidad del territorio también. Pero además propuestas de turismo, de apiturismo. Uno puede vivir la experiencia de ser apicultor por un día, de la mano de la Ruta de la Miel. Un montón de cosas que les puedo seguir mostrando, de experiencias que realmente son únicas, Marcelo, y que se pueden vivir acá en Tacuarembó. Disculpa que te corte, pero es muy interesante lo que nos decís. Creo que nos va a dar para llamarte en otra oportunidad. Y te agradecemos la comunicación y todo lo que nos has dicho de este fin de semana de lo que es Tacuarembó. Y el micrófono está a las órdenes. Muy agradecido, disculpen ustedes que en esto uno también le pone mucha pasión, muchas energías, mucha gana, porque creo que hemos trabajado justamente para que este Tacuarembó turístico trascienda nuestro departamento, entremos en el mapa del turismo nacional, orgullosos de que creo que estamos recorriendo ese camino, y muy agradecidos con ustedes que nos permitan este espacio para contarle un poco de lo que tenemos aquí para ofrecer. Así que más que agradecidos por esta oportunidad, y por supuesto que me manifiesto siempre a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y estamos en el último bloque de esta edición de El Economista Callejero. ¿Usted sabía, estimado Grajales, que Habitat tiene un nuevo servicio? El servicio Lockers de Habitat, que por supuesto estoy enterado de sus bondades, porque es una gran idea que ha tomado mucha fuerza, mucha difusión en el público. Allí uno puede dejar y recibir correspondencia, paquetes, pequeños paquetes, en 100 puntos que Habitat tiene dispuestos a lo largo y ancho del país. Es una ruptura de esa hegemonía centralista que nos hablaba el capitán Sin Maceo. duda alguna. Sí. Está en todo el país. Hoy, como decíamos, no está con nosotros Henry Tejera, nuestro especialista, experto, sabio en temas tecnológicos, pero nos dejó un audio porque tenía otros compromisos y no pudo llegar hasta aquí. Vamos a escucharlo si es tan amable. Hoy vamos a estar hablando de un tema que lamentablemente está creciendo: los correos electrónicos de chantaje y extorsión. Estos son mensajes que pueden llegar a nuestra casilla de correo y que tienen un único objetivo, que es asustarnos para que terminemos pagando. La información que vamos a estar viendo hoy surge de un informe publicado por la empresa Kaspersky, que es una empresa internacional especializada en ciberseguridad,
Ellos se encargan de investigar amenazas digitales, analizan campañas delictivas que circulan por Internet y ofrecen herramientas para proteger a los usuarios, como por ejemplo antivirus. Lo primero que destaca Kaspersky en su publicación es que la enorme mayoría de estos correos de chantaje y extorsión son falsos. No hay un hacker siguiéndonos, no hay una investigación policial real y nadie está vigilando nuestra computadora. Son mensajes enviados de forma masiva a miles y miles de direcciones de correo electrónico, esperando que alguna persona se asuste lo suficiente como para pagar. Aún así, el tono de estos correos suele ser amenazante y la urgencia que transmite puede generar mucho miedo. Por eso es importante conocer estas modalidades y saber identificarlas. Vamos a hacer un repaso de las modalidades que utilizan los ciberdelincuentes. La primera es el falso hackeo. Esta es una de las estafas más comunes que se utiliza cuando recibimos un correo electrónico de esta naturaleza. En el correo electrónico se afirma que el delincuente tiene acceso total a tu computadora, a la cámara, al micrófono, a tu historial de navegación, a tus contactos. Incluso dentro del cuerpo de correo puede mostrarte una de tus contraseñas viejas o actuales que posiblemente fue obtenida a partir de alguna de las filtraciones de datos que hay en Internet. Esto lo hacen para que el mensaje sea más convincente. Estos correos suelen terminar con una advertencia del tipo: si no pagas en 48 horas voy a publicar toda tu información. Lo cierto es que no tienen nada. Es un texto automatizado que se envía en masa y busca generar pánico para que la víctima no piense demasiado y pague rápido. Otra de las modalidades utilizadas en los correos de chantaje es la llamada sextorsión. En este caso, los delincuentes aseguran que grabaron imágenes íntimas usando tu cámara web o la cámara de tu teléfono y dicen que tienen videos comprometedores o capturas de pantalla de lo que estabas haciendo. Es un mensaje que juega con el miedo y la vergüenza. Muchas veces se agregan frases al cuerpo del correo que dicen, por ejemplo, no le cuentes a nadie. Esto lo hacen para que la víctima se aísle y no consulten con alguien que pueda confirmar que efectivamente se trata de una estafa. El equipo de Kaspersky deja claro en su informe que estos correos son completamente falsos. No existe ningún video, no tienen acceso a tu cámara y no están vigilando nada. Otra de las modalidades es directamente la amenaza. El correo dice que es un sicario, que recibió dinero para atacarte, pero que está dispuesto a perdonarte la vida si pagas una suma mayor. Según la empresa, este tipo de correos circula en muchos países y siempre son falsos. La intención que tienen es provocar un shock emocional inmediato para que la persona que recibe el correo termine pagando. Otra de las modalidades que se están utilizando en este tipo de correo de chantaje es la suplantación de autoridades. En estos correos los delincuentes se hacen pasar por la policía, por la fiscalía o por organismos internacionales como por ejemplo la Europol o la Interpol. En el correo usan sellos, logotipos copiados y un lenguaje jurídico que puede llegar a sonar bastante convincente. El mensaje de correo puede decir que hay una investigación en curso, que debes responder a una citación o que estás involucrado en un delito grave. Algunas versiones incluyen archivos adjuntos que supuestamente contienen un expediente. En general, si tienen un archivo adjunto, estos documentos pueden tener virus o malware. Por lo tanto, es importante no hacer clic, ni descargar, ni abrir estos archivos adjuntos. También es importante saber que ninguna autoridad real informa delitos graves exclusivamente por correo electrónico, y mucho menos con amenazas de arresto inmediato.
Ahora vamos a ver cómo nos podemos proteger. Ya vimos distintas modalidades para poder identificar este tipo de correos chantajes. Vamos a ver cómo protegernos. Lo primero es tratar de no entrar en pánico, dado que lo que buscan los delincuentes es que tengas una reacción emocional, por eso apelan al miedo. Otra de los consejos es no responder el correo, porque responder confirma que la dirección está activa, tu dirección de correo está activa. No pagar nunca, aunque la amenaza suene grave, nunca soluciona nada pagar. No abrir archivos adjuntos ni enlaces, como dijimos, y eliminar directamente el correo, marcarlo como spam una vez que lo identificaste como falso. En Uruguay, este tipo de correos chantajes se pueden denunciar a la unidad de cibercrimen que tiene el Ministerio del Interior para que se inicie una investigación judicial correspondiente. Para eso lo podés buscar en Google, por ejemplo, pones unidad de cibercrimen, y si no, directamente escribirles a un correo que te voy a pasar, que es dipn-cibercrimen@minterior.gov.uy. Bueno, se nos fue el tiempo y estaba escuchando atentamente el informe de Henry. Es algo que se ve cada vez más recurrente. Cada tanto uno escucha denuncias de alguien, de oyentes incluso, que han llamado y que han contado de casos concretos que yo conozco, al menos dos, personalmente conozco 2 casos de personas que han sido afectadas por este tipo de delito. Bueno, ingeniería social, ¿sí? Apelan a la urgencia, a la incertidumbre, al susto del damnificado con esos correos. Y a veces no hay donde consultar, pero no hay que asustarse tampoco. No hay que asustarse. Estimados oyentes, llegamos al fin de la hora. Nuestro operador, nuestro superoperador, don Javier. Sí, nos anotaba Ricardo que hace tiempo que no estamos destacando que contamos con el mejor operador de radio del medio, que es el señor Javier, ¿sí? Que es un operador estrella, y nosotros tenemos la suerte, la dicha de contar con él, y por supuesto con todo el personal de Radio Fénix, que siempre nos trata muy bien y hace todo lo posible para que hasta parezcamos que somos unos fenómenos. E incluso, ¿no? Cualquier sugerencia, tenemos el número de WhatsApp 099-308-298, y seguimos en Radio Fénix, la radio popular, el lunes que viene a las 18 horas. Hasta el lunes que viene, si lo quiere.